¿Cómo está? Bienvenido a la jugada crítica de Telesur. ¿Cuánto ha impactado la pandemia de COVID-19 en el sistema financiero mundial? ¿Cómo se comportan las principales economías del planeta en este contexto? ¿Qué alternativas adoptan los estados soberanos frente a la hegemonía del dólar estadounidense, tradicional arma de guerra financiera? Desplegamos el tablero, inicia la jugada. Comencemos por escuchar a expertos chinos, quienes explican por qué una criptomoneda estatal sería cualitativamente superior a una criptomoneda al margen del Estado, como lo es el muy conocido Bitcoin. La moneda digital emitida por el Banco Central es de curso legal. Eso significa que tiene el mismo poder que el dinero en efectivo. Tantos acuden al Bitcoin que Facebook está a punto de lanzar monedas digitales, algo que hasta hoy parece inexacto. El Bitcoin es una moneda virtual, es un producto básicamente virtual. Como no cuenta con el aval del crédito estatal, no es una oferta legalmente reconocida. Una moneda digital se puede usar convenientemente sin internet. Los usuarios pueden realizar transacciones o pagos al acercar dos teléfonos móviles con billeteras electrónicas. A nivel nacional, la moneda digital es respaldada por el Banco Central. Puede reducir el costo de emisión, la emisión del efectivo en papel y en metálico. Incurre en costos de impresión, transporte y administración. El uso del dinero digital también puede reducir los costos de administración para los bancos comerciales. El Bitcoin no es una moneda, su valor es muy volátil. Como podemos ver, el precio del Bitcoin ha caído más de 20.000, alrededor de $3.000 estadounidenses. Con tal inestabilidad en su valor, difícilmente puede calificar para ser considerada una moneda. Las nuevas tecnologías pueden admitir micropagos por la moneda digital. La tecnología del cifrado digital puede garantizar la seguridad de las transacciones. Hagamos ahora un mapeo de algunas de las criptomonedas adoptadas por diversos estados como la alternativa a la hegemonía del dólar en el mundo. Criptomonedas, herramientas antihegemónicas. Hace casi 50 años, el dólar estadounidense dejó de estar respaldado en oro y desde entonces ha flotado libremente por el mercado internacional como un activo fiduciario, del cual se ha valido Estados Unidos para ejercer presión contra aquellos países que no se alinean a sus políticas imperiales a través de medidas coercitivas y unilaterales, las mal llamadas sanciones. Por esta razón, diversas naciones han manifestado su descontento y han empezado a implementar alternativas como las criptomonedas estatales, similares al Bitcoin, pero emitidas y respaldadas por un Estado. Algunos países que se han sumado al uso de monedas digitales son Venezuela. Tras anunciarlo en 2017, el gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó oficialmente en 2018 el Petro, un nuevo sistema monetario digital respaldado en las reservas minerales venezolanas como el oro, el coltán, el petróleo, el gas y los diamantes. Irán. En 2019, el gobierno de Hassan Rouhani, tratando de sortear las mal llamadas sanciones impuestas por Estados Unidos, anunció el lanzamiento de su criptomoneda Paymon, respaldada en oro. En su creación participaron la empresa Kuknos y los 4 bancos más importantes del país. Emiratos Árabes Unidos. En 2018, Dubái estrenó su criptodivisa oficial Mcash, respaldada por blockchain, y en un futuro vinculada con la moneda de uso legal en los Emiratos Árabes Unidos. Estará destinada al pago de servicios gubernamentales y no gubernamentales como servicios públicos y cuotas escolares. China. En medio de la pandemia de COVID-19, el ejecutivo de Xi Jinping inició este año las pruebas piloto de su criptomoneda, el yuan digital, igualmente respaldada en oro. Los esfuerzos se han dirigido a crear un modelo que permita el aprovechamiento de sus ventajas, pero al mismo tiempo se pueda ajustar sin fricciones a la estructura financiera del país. Escocia. En 2013, esta región británica creó su primera criptomoneda, el Scot Coin, como alternativa a su sistema económico tradicional. Islandia. En 2014, el gobierno creó el Aura Coin, su primera moneda digital, como opción a la local. Rusia. Aunque el país eslavo no tiene aún una moneda digital propia, desde 2017 el presidente Vladimir Putin anunció que en un futuro no muy lejano la nación euroasiática implementará el criptorrublo. Esta criptomoneda será emitida por el Banco Central y estará respaldada por un depósito bancario de una cierta cantidad. También investigamos sobre la aparición del llamado yuan digital, una criptomoneda con la cual el gobierno chino intenta darle la estocada perfecta a la hegemonía del dólar estadounidense. Esto descubrimos.
El pasado 27 de abril, China asestó un golpe contra la hegemonía del dólar estadounidense tras anunciar que iniciaría las pruebas piloto de su primera moneda digital respaldada por el gobierno. Se trata del ERMB o renminbi electrónico, en español la moneda del pueblo, cuya unidad básica es el yuan. Según los informes emitidos por el Banco Popular de China, los ensayos comenzaron a realizarse en ciudades como Shenzhen, Suzhou, Chengdu y el área de Xiong'an, ciudad que se está construyendo al sur de Beijing. Por el momento, las pruebas se desarrollan en un entorno cerrado y no están conectadas con el sistema existente de emisión y circulación de divisas soberanas. El medio de comunicación estatal China Daily explicó que el yuan digital ha sido adoptado formalmente en los sistemas monetarios de las ciudades donde se realizan los experimentos. Por ejemplo, empleados del gobierno y servidores públicos pasarán a recibir sus salarios en la moneda digital a partir del mes en curso. El desarrollo de esta moneda digital vinculada a la moneda nacional lleva varios años, pero no fue sino hasta agosto de 2019 cuando el Banco Central informó que el proceso estaba por culminar. El artículo publicado por China Daily especifica que una moneda digital soberana ofrece una alternativa funcional al sistema de liquidación en dólares y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión, tanto a nivel de país como de empresa. El texto asegura que esta criptomoneda puede facilitar la integración en los mercados de divisas que se comercializan a nivel mundial con un riesgo reducido de interrupciones de inspiración política. Enfatiza que la estabilidad del yuan chino durante la crisis de COVID-19 ha mejorado su atractivo para muchos inversores. No obstante, Pekín apuesta que el dólar estadounidense y el digital soberano de China puedan operar lado a lado, pero de ser necesario también podrían trabajar de manera excluyente. De acuerdo con el ente bancario, el yuan digital podría estar listo para ser utilizado en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Esta es la apuesta de China, pero vamos a ver qué dicen algunos medios como Expansión. El pasado 7 de mayo tituló: "El dólar seguirá brillando en medio de la pandemia de coronavirus". El dólar mantendrá su dominio en los mercados de divisas durante al menos otros 3 meses, ya que los inversores prefieren la seguridad del billete verde en un mundo plagado de riesgos derivados de la crisis del coronavirus, mostró un sondeo de Reuters. Es probable que la pandemia de COVID-19 disuada a los inversores de tomar apuestas riesgosas hasta que surjan signos de recuperación. La economía mundial se paralizó casi hasta un punto muerto, con la caída más rápida en los mercados financieros desde la Gran Depresión. Si bien la mayoría de las principales divisas se depreciaron fuertemente, el dólar ha ganado más de 3.5% este año y es probable que el dominio de la moneda, que comenzó hace más de 2 años, se extienda por otros 3 meses. Aquí abro comillas. Aunque tal vez hayamos pasado por la fase de pánico inicial, en los próximos 2 meses veremos muchos datos económicos y estos datos invariablemente serán sorprendentemente pobres. Así lo afirmó Jane Foley, directora de estrategia cambiaria en Rabobank. Dijo: "Creo que será un entorno de muy bajo riesgo desde el punto de vista de los inversores". La mayoría de los analistas que respondieron una pregunta adicional, 26 de 34, dijeron que la posición del dólar continuará al menos en el próximo trimestre. 7 calcularon menos de 3 meses y 1 dijo que ya había terminado. Aprovecho este contexto para recomendarle la lectura del artículo titulado "Sanciones, el yuan digital y el Bitcoin ponen en peligro la hegemonía del dólar". Ha sido publicado en el sitio digital Banca y Negocios el pasado 1 de febrero. Seleccionando algunos de sus párrafos, la idea de reducir la influencia del dólar en las transacciones internacionales ya no es nueva. Además de la Unión Europea, numerosos países intentan evitar el uso de la divisa estadounidense. Analistas de RT comentaron el asunto. Washington usa el dólar y el sistema financiero internacional como un arma con la que aplica sanciones contra otros países. No obstante, a largo plazo, esas sanciones podrían poner en peligro la supremacía de la divisa estadounidense, actualmente la moneda de reserva mundial. Estados Unidos tiene la posibilidad de activar o desactivar cualquier economía a voluntad, una facultad que está empleando el presidente Donald Trump como arma de guerra, comentan los conductores del programa, añadiendo en que el mundo no hay ningún país soberano, en el mundo, para decirlo mejor. Y aquí aparece un apartado titulado "El privilegio de Estados Unidos". Utilizar una divisa como arma es un privilegio exclusivo del país dueño de la moneda de reserva mundial, que históricamente siempre ha sido el que ha tenido la marina más poderosa, primero Portugal, luego España, después Francia, más tarde Reino Unido y finalmente
Estados Unidos. Así expuso Mark Yusko, fundador y CEO de la firma Morgan Tree Capital Management. Sin embargo, ahora China se ha dado cuenta de que la próxima guerra no se librará con barcos, sino con chips, porque será cibernética, pronostica Yusko. Según el inversor estadounidense, Pekín ganará la carrera de la divisa digital a escala nacional con un renminbi digital que pondrá fin a la hegemonía del dólar y a su estatus de divisa de reserva mundial apoyada parcialmente en el oro. Además, hay que tener en cuenta que el mismo mundo financiero se está modificando drásticamente, lo que se debe, entre otras cosas, al desarrollo de la tecnología blockchain o cadena de bloques. Pero ahí es donde también entra en juego el Bitcoin, en el que invertirán los bancos centrales para convertirlo en una de las divisas de reserva mundial, entrando a formar parte del sistema. Y no se puede sancionar a un país cuando éste puede cambiar sus bolívares o la moneda que sea por bitcoins, porque será inconfiscable, asegura el administrador de fondos de cobertura. Al mismo tiempo, los expertos reconocen que no será fácil hacer frente al dominio del dólar, que por su parte tardó alrededor de un siglo en dejar atrás a la libra británica. Cabe admitir que todavía la divisa estadounidense tiene una influencia considerable en la economía mundial. Actualizamos información. A China nos vamos con nuestra corresponsal Iranzi Peraza desde Pekín. Nos informa. Adelante, Iranzi. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del sistema financiero internacional en Bretton Woods, la convergencia de las nuevas tecnologías y también el surgimiento de nuevas potencias económicas como China han amenazado por primera vez la supremacía del dólar estadounidense. Durante las últimas décadas ha sido precisamente el dólar la divisa internacional que se ha usado en la mayoría de las transacciones y es la base para el intercambio de valores a nivel internacional, pero Estados Unidos ha utilizado esa ventaja para imponer sus intereses políticos y también para asegurarse beneficios frente a sus adversarios. Por lo tanto, no es de extrañar que cada vez más las naciones del resto del mundo traten de buscar una alternativa al dólar para realizar las transacciones a nivel internacional, y en ese sentido una de las noticias más importantes es que ya iniciará la fase de pruebas, la primera fase de pruebas, la moneda electrónica china, que será como conocida, llamada como ERMB por la palabra renminbi, que es también como se conoce al yuan, a la moneda china, y en esta primera fase experimental se probará en las zonas económicas especiales de China. Debemos decir que aunque los pagos electrónicos y los pagos a través de los teléfonos móviles están ampliamente extendidos aquí en el gigante asiático, este yuan electrónico sería la primera moneda totalmente electrónica que es respaldada por una economía fuerte como China y que además está sustentada por tecnología de cadena de bloques que por supuesto aseguraría la seguridad de las transacciones a nivel internacional. Aunque todavía esta moneda está en una fase inicial, en una fase bastante experimental, los expertos aseguran que el objetivo es evitar e ir dejando poco a poco la alta dependencia del dólar en las transacciones internacionales y en los negocios entre naciones, sobre todo en los momentos actuales en los que Beijing está expuesto a una gran arremetida de agresiones económicas por parte de los Estados Unidos. El surgimiento de esta moneda electrónica china, de este yuan electrónico, debemos decir, se suma además a otras iniciativas que hemos visto en los últimos años, lo mismo en el marco del BRICS, también podríamos mencionar el petro venezolano e iniciativas que suponen, por supuesto, una buena noticia en este contexto del surgimiento de un mundo cada vez más multipolar en el que por primera vez se podría romper la supremacía del dólar estadounidense. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles.
Muchas gracias, Iranzi. Vamos a establecer la primera pausa en nuestra jugada crítica, no sin antes poner de relieve nuestra jugada estratégica para que se sume opinando. La tenemos aquí en pantalla. Gobiernos soberanos desarrollan criptomonedas estatales como alternativa para librarse del bloqueo económico que les impone Estados Unidos mediante el dólar. ¿Qué futuro tendrán las finanzas en el mundo? Opine, denos su criterio, participe con nosotros. A la pausa y en breve estamos de vuelta. Cada vez comienza a modificarse con más fuerza el escenario del sistema financiero internacional con la aplicación de estrategias económicas para contrarrestar justamente las presiones que ejerce Estados Unidos mediante el uso hegemónico del dólar. Vamos a revisar. Tradicionalmente, la moneda de referencia en el mercado internacional ha sido el dólar. Por esa razón, Estados Unidos la ha utilizado como herramienta de presión para lograr sus objetivos políticos en el mundo. Expertos en el tema coinciden que la hegemonía del dólar impuesta al sistema financiero global es un arma con la que Washington aplica sus mal llamadas sanciones a otros países. Señalan además que esas medidas coercitivas podrían a largo plazo poner en peligro la divisa estadounidense como moneda de reserva. Naciones como China, Rusia, Irán y Venezuela ponen en marcha alternativas y alianzas económicas para escapar de la dominación financiera de Estados Unidos y sustituir el dólar como moneda de cambio. Es así que el gobierno chino comenzó a desarrollar su sistema internacional de pagos para reforzar su divisa en transacciones transfronterizas con el lanzamiento de su propio análogo del servicio de pago SWIFT. Rusia, por su parte, pone en marcha un plan para reducir el uso del dólar en las transacciones con otros países y aumentar el uso del rublo. Además, comenzó el intercambio comercial con China mediante sus monedas nacionales. Irán abandonó el dólar como moneda extranjera de referencia oficial. La nación persa comenzó a realizar transacciones sobre todo en la industria del petróleo en yuanes, euros u otras divisas, al tiempo que promueve el desarrollo de la industria minera para el intercambio de mercancías. Venezuela desde 2017 dejó de vender petróleo en dólares debido a las medidas coercitivas de Estados Unidos y comenzó a aceptar otras divisas como el euro y el yuan. A esto se suma el uso de la criptomoneda nacional, el petro, como instrumento para operar en el sistema financiero internacional. Cada vez son más los países que se han sumado a la compra de oro para disminuir sus reservas en dólares. Datos oficiales registran que en 2018 las reservas auríferas en bancos mundiales aumentaron de 375 toneladas a 651,5. En este caso se encuentran los grandes compradores del metal como Turquía, China y Rusia, a quienes Estados Unidos ve como potencial competencia. Comenzamos con el análisis en nuestra jugada crítica. Desde España nos acompaña Víctor Escudero Rubio, experto en temas de ciberseguridad, blockchain, bitcoin y criptomonedas. Víctor, bienvenido a nuestra jugada una vez más. ¿Hasta qué punto pudiera estar en peligro de extinción el dólar como moneda de transacción internacional frente a las criptomonedas estatales? Todavía estamos bastante lejos de llegar a esa situación, puesto que todavía hay que considerarse más que una moneda. Lo que están haciendo es ver un sistema de pagos, es decir, cómo reemplazar no tanto la moneda en sí, que al fin y al cabo es un yuan electrónico, sino cómo poder utilizar como pasarela de pagos. Es más bien reemplazar un sistema como SEPA aquí en Europa o el sistema SWIFT a nivel internacional, lo que han hecho otros países de BRICS como Rusia, etcétera, y ver si sería una alternativa viable. De momento está en fase experimental, pero es evidente que China tiene mucho interés en reemplazar como moneda de hegemonía a nivel mundial el dólar y poco a poco irse posicionando como un comprador y vendedor de mercancías con su propia moneda. La idea es que los países puedan comerciar entre ellos con sus propias monedas locales o, en su defecto, que puedan utilizar una moneda electrónica que se pongan todas ellas, digamos que de forma común, de forma consensuada. Ahora bien, ¿por qué, citando el caso de China, migrar hacia una criptomoneda estatal y no hacerle la competencia al dólar desde el propio yuan ya existente?
Sí, no es tanto es un tema de la moneda como tal, porque al fin y al cabo el yuan está controlado por otro gobierno, en este caso es el gobierno chino. Si lo que un país como China quiere es que se utilice una moneda de referencia teniendo el beneficio del resto de los países, obviamente el resto de los países siempre tienen en mente que para comerciar en tus yuanes chinos, o en rublos rusos, o en la moneda correspondiente a cada uno de los países, eso al fin y al cabo es estar en desventaja. Es decir, al final un país, digamos, independiente, el que pueda negociar hoy en día tenga que pagar el petróleo en dólares y pasado mañana lo tenga que hacer en yuanes, si en ambos casos lo va a hacer en moneda extranjera, obviamente va a estar en desventaja. Porque lo mismo que ha hecho Estados Unidos con su propia moneda, con el dólar, de intentar imponer sanciones a través de dólares o de alguna forma manipular el resto de la economía mundial, depreciando en un momento dado su moneda o apreciándola, esto mismo lo podría hacer China con la suya. Entonces la idea no es tanto imponer tu propia moneda nacional, para lo cual seguramente otros muchos países tendrían cierta oposición y no quisieran poder comerciar con China en yuanes, porque saben que estarían atados a la política monetaria del país, como utilizar una moneda que no esté sujeta a ninguno de estos sistemas. La idea es tener una criptomoneda que no se refleje la realidad de las operaciones que se realizan en esa criptomoneda, sino que sobre todo no esté atada a la política económica de un país. Si al final lo que hacemos es convertir el yuan en yuan electrónico, pero sujeto a las emisiones del Banco Central chino, no estamos ganando demasiado. Si lo que hacemos por contra es construir una moneda, como por ejemplo puede ser Bitcoin, Ethereum, etcétera, que tenga una línea de emisión que esté determinada de antemano y al cual los países correspondientes o los bancos centrales no puedan intervenir para depreciar en un momento dado o apreciarla en otro momento, entonces efectivamente, seguramente eso sí que tenga el beneplácito del resto de los países, porque sabrán que negociando en esa moneda no puede ser manipulada por el país correspondiente de turno, en este caso China, y podrían ser otros. Esa es la diferencia principal. Víctor, cuando hablamos de no es secreto que desde hace años, como planteábamos en uno de nuestros materiales, el dólar dejó de estar respaldado por el oro. Ahora la duda viene por la siguiente línea. ¿Qué tiene el dólar estadounidense frente al resto de las monedas internacionales que, más allá de haber desplazado también otras monedas fuertes como la propia libra esterlina, independientemente de que le costó, también lo planteábamos en otro de nuestros materiales, pero se mantiene sobre esa base especulativa, impuesto en el mercado internacional sobre otras monedas, repito? En la historia esto siempre ha sido algo habitual, es decir, siempre ha habido alguna nación, algún país, alguna ciudad-estado que ha dominado al resto y que ha terminado imponiendo su cultura, su lengua, su moneda, etcétera, ¿no? El Imperio Romano también duró muchos siglos y obviamente pues la moneda romana se utilizaba en todo el imperio. Obviamente Estados Unidos todavía está en esa situación ventajosa, pero esto es una situación que siempre es temporal, no aguanta siglos y siglos y en un momento dado pues terminará cayendo. Es evidente que el resto de las naciones necesitan un lenguaje común de los comercios, un lenguaje, digamos, un esperanto, un idioma convencional que utilicemos, igual que utilizamos el inglés como idioma, pues en este caso un dólar como moneda de intercambio, pero eso no quita que en un futuro se podrá reemplazar por alguna otra moneda. De hecho, las monedas que se han ido utilizando a lo largo de la historia no han durado mucho más de 200 años. Pocas veces han durado más allá de 2 siglos, ¿no? Entonces, es de esperar que esto suceda también con el dólar. A día de hoy, el dólar se utiliza a nivel mundial por muchos motivos y uno de ellos es por motivos coercitivos, solamente porque Estados Unidos ha defendido su moneda a capa y espada, en ocasiones con guerras, y cuando ha habido algún país en Oriente Medio que ha intentado comerciar con su petróleo intercambiando por divisas de los distintos países, aceptando euros o aceptando yuanes o cualquier otra moneda, pues Estados Unidos ha intervenido, ¿no? Entonces, de alguna forma, el dólar es fuerte de por sí, no por ser la moneda de Estados Unidos solamente, sino porque es una moneda que está respaldada por otros muchos aspectos, temas militares, geoestrategia, etcétera. Y obviamente esa dependencia, el resto de los países no están confortables con esa dependencia. Hasta ahora, hasta hace no mucho, no ha sido un gran problema, pero los países emergentes obviamente ven que es un hándicap importante. Países como Venezuela, Rusia, Brasil, etcétera, ven en esto una amenaza y están buscando alternativas. Y en definitiva van a encontrar. Y las criptomonedas quizás sea una de las soluciones más razonables para ello.
Usted dice que el dólar podría imponerse durante varios años, incluso estaba hablando de posiblemente 200 años. Y me pregunto, en la era digital, donde se dan pasos agigantados con adelantos científico-tecnológicos, vemos por ejemplo cómo las redes sociales cada año se van actualizando y se van incorporando aplicaciones que prácticamente el usuario nunca pensaría que podría tenerlas al alcance de la mano. Me pregunto, ¿estos 200 años no podrían acortarse, digo, para destronar al dólar? Sí, seguramente sí. Las revoluciones, digamos, que a veces están teniendo lugar mucho más rápido. La evolución natural de las cosas solamente evoluciona mucho más rápido. A nivel mundial la interconexión es muchísimo mayor y los cambios que en el pasado llevaban 100 años ahora están llevando menos de 10. Entonces es de esperar de que estos cambios sucedan con mucha más rapidez. Seguramente dure bastante menos de 200. Hablaba de algo que es muy interesante y de cierta forma devela esa actitud guerrerista de los gobiernos de Estados Unidos, siempre buscando crear conflictos bélicos en el mundo. Y decía que esa es una de las razones sobre las cuales se basa justamente la hegemonía del dólar a nivel planetario. Digamos que es una forma de respaldarlo. Es decir, en el momento dado, por ejemplo, cuando Estados Unidos interviene en un país como Afganistán, es capaz de inundar el país con dólares, que al fin y al cabo salen gratis, los imprimen en Boston y los envían a una ciudad en Afganistán. Obviamente lo utilizan para sus soldados, para proveerles de material y demás, pero esos dólares le está saliendo gratis a Estados Unidos imprimir tantos como quiera y está terminando inundando una economía de un país en esa moneda. Que luego, posteriormente, si ese país lo hay que reconstruir, llámese el caso de Irak, por ejemplo, obviamente se hará con empresas estadounidenses en gran parte de ellas y los pagos se realizarán de nuevo en la moneda que el país que ha intervenido en la guerra determine, que en este caso obviamente es el dólar. Entonces, obviamente cualquier imperio defiende su moneda y una de las formas de defenderla no solamente por la vía diplomática, también por la vía militar. No es la única forma. Estados Unidos en ocasiones lo ha hecho. Pero digamos que no es un caso aislado de la historia. Esto es bastante frecuente. Ya por último, quisiera hacerle una pregunta que también voy a retomar con mi próximo invitado, pero no quiero perder este contacto con usted para conocer su reflexión al respecto. Ya hay monedas, criptomonedas, para decirlo con más propiedad, estatales en curso. Me refiero, por ejemplo, al petro. Al sol de hoy, ¿qué evaluación puede hacer usted? Bien, al fin y al cabo estas monedas digitales o criptomonedas supuestamente están respaldadas por petróleo, materias primas en definitiva. Puede ser oro, diamantes, lo que sea, materias primas. Pero claro, ese respaldo al fin y al cabo viene determinado por un gobierno que dice que va a aceptar esa moneda por un valor en tantos barriles de petróleo. Al fin y al cabo es su palabra la que está en juego, ¿no? Es decir, es como un contrato en el cual cuando un comprador decide pagar el petróleo en petros, por ejemplo, sabe que a cambio de X petros va a tener X barriles de petróleo, pero no deja de ser nada más que una promesa. En ese caso tenemos un hándicap y es que tenemos un riesgo de contraparte. Esas monedas que están respaldadas por la promesa de un gobierno son tan fuertes como el gobierno de turno. Si en un momento dado ese gobierno es derrocado, desaparece, etcétera, etcétera, es posible que no se cumpla esa palabra. Y es lo mismo que dar un contrato, dar un papel de un pagaré de esto vale por X barriles. Pero esa promesa no deja de ser nada más que un papel. Entonces, ahí está el hándicap. Las monedas respaldadas por estados tienen tanto valor como el estado de turno se comprometa a respaldarlo, ¿no? Es decir, el euro, por ejemplo, o el dólar es valioso porque sabe que tiene detrás un país o una serie de países que lo respaldan. Y que, por ejemplo, hay un banco central, como el Banco Central Europeo, en nuestro caso aquí en Europa, que está dispuesto a comprar deuda al precio que haga falta con tal de que la economía de la eurozona no se debilite, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la moneda está respaldada, da igual que sean criptomonedas o sean monedas convencionales, siempre y cuando estén respaldadas por este tipo de situaciones. Cuando hablamos de este sentido, habría más confianza sobre el dólar estadounidense porque Estados Unidos, que es el gran promotor de golpes de estados en el mundo, no se golpea a sí mismo, ¿no? Entonces, nadie le daría un golpe de estado a Estados Unidos. Eso es un golpe. Digamos que si es un dólar y es un dólar digital, no cambia nada, sigue siendo respaldado por Estados Unidos. Lo que cambiaría es que en vez de ser un gobierno el que respalda el valor de ese dólar,
fuera como por ejemplo pasa con una otra criptomoneda como Bitcoin, en el que el precio es totalmente mercado abierto y no hay ningún respaldo literal detrás de ese Bitcoin, sino que es lo que la gente esté dispuesta a comprar o vender entre sí. Pero existe, digamos, que una cierta diferencia, lo explicaban expertos chinos al principio del programa, entre lo que se conoce como moneda o criptomoneda a secas, tal cual Bitcoin, y una criptomoneda estatal, como el Petro, que por cierto, cuando se lanzó al mercado en el año 2018, vale explicar que de repente hubo muchísimos compradores, el gobierno venezolano dio cuenta de eso. O sea que de entrada hubo mucha confianza en la criptomoneda Petro. Correcto. Lo que pasa es que esa diferencia es muy importante porque en una moneda como una criptomoneda como por ejemplo Bitcoin, a pesar de que parece ser que es una debilidad porque no tiene un respaldo de un país, eso a la larga termina siendo una fortaleza, porque se sabe que no hay ningún país que la pueda intervenir, que la pueda manipular y en consecuencia las distintas partes están mucho más de acuerdo en intercambiar a través de ella que a través de una moneda que se sabe que puede estar controlada en un momento dado por un país o un gobierno. En el corto plazo puede ser razonable y te da mucha más confianza una moneda respaldada por Estados Unidos o por un país potente, o el Petro en Venezuela, pero en el medio plazo no es sostenible. Por eso es muy importante diferenciar entre las criptomonedas digitales sin un PEG, digamos, sin un apego a una moneda o a una serie de promesas de un país, frente a aquellas que son valiosas por sí mismas, en caso de Bitcoin. Ok, muchísimas gracias, Víctor, por estas explicaciones, por estas apreciaciones para la jugada crítica. Hasta la próxima. A ustedes, muchísimas gracias. Víctor Escudero nos estaba acompañando. Vamos entonces a establecer otra pausa en nuestra jugada crítica. El criterio de Víctor Escudero lo vamos a estar compartiendo y analizando también con otro de los invitados que me acompaña hoy a estudio, experto en esta materia igualmente. Pero de ello nos separa la pausa, como le decía. Y usted recuerde que también puede darnos su criterio a través de la jugada estratégica. Gobiernos soberanos desarrollan criptomonedas estatales como alternativa para librarse del bloqueo económico que les impone Estados Unidos mediante el dólar. ¿Qué futuro tendrán las finanzas en el mundo? Opine, denos su criterio. Al regreso de la pausa profundizamos en el análisis. La propagación de la pandemia de COVID-19 ha impactado notoriamente en la economía mundial. La aplicación de medidas de confinamiento, cierre de fronteras, paralización del comercio han hecho bajar las previsiones económicas en las principales potencias mundiales. Vamos a repasar también este contexto antes de entrar en la segunda fase del análisis. La pandemia del nuevo coronavirus ha contagiado a más de 4 millones de personas y ha ocasionado más de 290.000 fallecimientos, de acuerdo con cifras ofrecidas por la Universidad Johns Hopkins. La aplicación de medidas de confinamiento, cierre de fronteras y paralización del comercio han hecho bajar las previsiones económicas en las principales potencias mundiales. En este contexto, las consecuencias de la desaceleración económica y la interrupción de las cadenas de suministro, el decrecimiento de los precios de los productos básicos, la contracción del turismo y el endurecimiento de las condiciones financieras han ralentizado la actividad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la economía mundial podría registrar una de las tasas más bajas de crecimiento desde el 2009 a causa de la COVID-19. El organismo pronostica apenas un 2,4% para el año en curso, rebajando la proyección hecha en noviembre pasado del 2,9%. El Senado de Estados Unidos, epicentro de la pandemia, aprobó un multimillonario paquete de ayuda centrado en proteger la economía. A pesar de esto, el desempleo llegó a su nivel más alto, con una tasa de 20,5 millones de puestos de trabajo perdidos. El impacto del coronavirus alcanzó igualmente las bolsas de valores. Tanto el índice de Londres como el Dow Jones de Estados Unidos y el Nikkei de Japón registraron grandes caídas desde el inicio de la pandemia, lo que afecta a las inversiones. Los precios del petróleo también han recibido un duro golpe. Con las medidas de restricción de movimiento, la demanda ha disminuido y esto ha provocado la baja de los precios de los hidrocarburos. En abril pasado, el precio del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayó a los niveles más bajos de la historia. Llegó a cotizarse en menos de $37,63 el barril.
En el caso de China, primer país afectado por la pandemia, el impacto ha sido notable, pero a pesar de la guerra comercial desatada por la Casa Blanca, incluso en el medio de la crisis sanitaria, el gigante asiático ha adoptado un enfoque más preciso para minimizar el efecto sobre la economía. Aquí estoy analizando tras cámara con el abogado Héctor Zulbarán, experto conferencista en materia de delitos informáticos, criptomonedas y criptoactivos. Abogado, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy. Ponemos sobre el tablero geopolítico el tema de las criptomonedas que tienen apellidos, criptomonedas estatales, no son criptomonedas comunes y corrientes como el famoso Bitcoin. Escuchábamos, por ejemplo, el criterio del especialista que nos antecedía. Él decía que en este caso el Bitcoin, por no estar atado a un estado, digamos que tiene ciertos privilegios. ¿Cómo lo ve usted? La relación de las criptomonedas o el crecimiento de las criptomonedas es algo novedoso en el mundo. Que uno va haciendo una evolución de cómo comenzaron todas las monedas y comienzan del mismo estilo. Lo que pasa es que es un proceso bastante lento. Por ejemplo, en algún momento se creó la moneda dólar, basado en el fundamento del oro como respaldo económico. Una vez que la gente comenzó a agarrar confiabilidad en el dólar, no hacía posible tener la cantidad de dólar circulante que existía en lo que llaman ellos la Reserva Federal Norteamericana. Exactamente. Entonces, la creación de esta moneda, lo que pasa es que a lo mejor vivimos muy poco para ver tal situación. Pero ¿usted comparte el criterio entonces del invitado anterior que dice que hacen falta por lo menos 200 años para no, que... 200 no, 200 no, porque estamos en una etapa muy digital. Es correcto. Donde pronto ese papel moneda no va a ser necesario, porque todas las transacciones van a ser realizadas de manera electrónica y usted va a tener una tarjeta, un carnet, llámese carnet de la patria, llámese tarjeta de débito, como lo quieran denominar, con el cual usted va a poder hacer todos y cada uno de los pagos que necesite hacer de manera electrónica. Pero ya eso no forma parte del futuro, eso es nuestro presente. Pero porque en el mayor dinero plástico ya existe. En mayor avanzada, porque hay todavía sitios por el desarrollo mundial que no hay el acceso a esa tecnología. Pero pronto usted va a poder cancelar absolutamente todo de manera online y de manera plástica, pues. Entonces, estas situaciones, estas creaciones de monedas van a depender del gobierno. Y así como en algún momento Estados Unidos logró que todo el mundo confiara en su moneda, estas no criptomonedas, porque no son criptomonedas, porque para hacer criptomonedas no necesitan el respaldo de ningún gobierno. El concepto de toda criptomoneda, digamos que es una moneda digital, más no toda moneda digital es una criptomoneda. Es correcto, porque son criptoactivos o criptoeconomía, que la criptoeconomía enlaza todo el desarrollo económico en base al futuro. Y el futuro va a ser las criptomonedas y la actividad económica digital. ¿Por qué migrar hacia la criptomoneda? ¿Qué opciones, qué ventajas le ofrece no solamente a un Estado, sino al ser humano como tal, al ciudadano? Comerciar, realizar transacciones financieras desde la más simple, desde la más sencilla, a través de una criptomoneda. Yo le voy a poner un ejemplo bastante sencillo, porque a mí me gusta siempre ser didáctico para que la gente entienda. Si hoy, Día de la Virgen de Fátima, guardamos $100 dentro de un libro y lo vamos a buscar el próximo año que la Virgen de Fátima cumpla años, ¿qué vamos a encontrar? $100. Exacto. Si nosotros compramos $100 en criptomonedas, en el desarrollo del año tenemos dos posibilidades. Una, que cuando lo vayamos a vender el año que viene, esos $100 se conviertan en $140 por la subida de la criptomoneda en base al crecimiento. Como también puede pasar lo malo, que podamos vender... Que se deprecia. Que se desprecie la economía y tengamos $80, o tal vez 50, o tal vez perdimos los $100. Entonces, pero también pensando en positivo, porque uno no hace ninguna negociación pensando en que vamos a perder. Exacto. Entonces, podemos ganarnos un porcentaje mayor que metiéndolo en un libro o depositándolos en un banco donde no vamos a obtener absolutamente nada.
Ya vamos Esa es comprendiendo. una de las ventajas que tenemos dentro de la criptomoneda. Y en ese sentido se ha montado un grupo de naciones, como veíamos en uno de nuestros trabajos, Venezuela, Rusia, China, Irán, que tienen un denominador común. Son naciones económicamente bloqueadas por Estados Unidos. Aquí hay algo muy político dentro de lo que es la criptoeconomía. Exacto. ¿Qué es lo político? Hay un enfrentamiento de una verdadera guerra económica y esa guerra económica no participamos los venezolanos como piensa la gente, que es escondiendo una harina o ese tipo de cosas. No, la guerra económica mundial, que es una guerra que trae como consecuencias el bolsillo de las grandes naciones, donde China quiere ser el primer país del mundo a manera económica y Estados Unidos no se quiere dejar quitar esa batuta. Para mi criterio, China tiene una ventaja, no tiene ese poderío bélico y ese gasto bélico que tienen los Estados Unidos, donde la mayoría de los impuestos se van a ese gasto bélico que tienen alrededor del mundo para poder mantenerse económicamente estables y como primera potencia del mundo. Pero Y ese intento de Estados Unidos de mantenerse como primera potencia del mundo le afecta al bolsillo de los ciudadanos de un país bloqueado. Por supuesto, porque gastan en un poderío económico bélico que China no tiene. Entonces China ha venido haciendo industrias y generando recursos propios para que esas industrias abarquen el mercado mundial. Entonces las criptomonedas se van realizando para hacer criptopagos. ¿Cómo? La industria automotriz, la industria textilera, la industria tecnológica de computadoras, artefactos de este tipo, las líneas blancas, y así cada una de las industrias va realizando una criptomoneda para realizar el trance de sus operaciones comerciales. Una vez que Sin depender del dólar. Sin depender del dólar. El día que esto suceda, si ya la primera potencia económica, que todavía lo es, Estados Unidos, se comienzan a transar operaciones comerciales alrededor del mundo sin tener al dólar como indicador económico, empieza a golpearlos como primera potencia económica del mundo. Cuando usted dice el día que eso suceda, es porque está seguro de que algún día va a suceder. 100% seguro de que las criptomonedas van a desplazar al dólar a nivel mundial. Entonces esa tesis o hipótesis por el momento de que el dólar está en peligro de extinción como moneda de cambio internacional se puede consolidar. Se puede consolidar. Yo soy ferviente de que eso en algún momento del mundo económico va a suceder. ¿En qué momento? No lo sé, porque no soy pronosticador de las cosas específicas, pero eso va a suceder porque usted ve el desarrollo y el número de transacciones que se van realizando cada día y son mayores los usuarios de las criptomonedas actualmente y nacen cada día. Y también vemos ejemplos como el que está dando China, como que en su momento el gobierno respalda esa actividad económica en criptoactivos, en criptoeconomía. Y si se empiezan a unir cada uno de los países del mundo en crear propias monedas, entonces eso le va a dar una debilidad al dólar americano. Pero no solo podría estar en peligro de extinción el dólar como moneda internacional de transacción. Las demás monedas, las conocidas por hoy como monedas nacionales, podrían estar en peligro de extinción, porque usted al principio de su disertación decía que la criptomoneda se va a imponer, o sea, la transacción por vía digital, meramente digital. Eso es correcto, porque si nosotros vemos cuando se creó la Comunidad Económica Europea y el euro, si usted traza comercialmente, el euro tiene un poder económico más fuerte, pero no es de la corriente comercial común. Usted se presenta en un país con un billete de 100 euros y la gente no lo comercializa como
un billete de $100. ¿A qué se debe eso? ¿A la propaganda que ha tenido a su favor el dólar tradicionalmente? Eso se debe a un impulso comercial, publicitario y el manejo que ha tenido el dólar. Sí, la criptoeconomía tiene un impulso de confiabilidad entre los ciudadanos del mundo, entonces ella va a empezar a tener mayor auge. Y también es un tema educativo. ¿Cuál es el tema educativo? Hay que enseñar a las personas a manejar, saber qué es la criptoeconomía y cómo se transa en eso. Porque a lo mejor nosotros agarramos una persona de 55, 60 años y le hablamos de criptoeconomía y te dice, no hermano, yo estoy acostumbrado al billete, deme un billete de tal denominación porque yo no entiendo eso en computadora. Pero es tan difícil de entender la denominada criptoeconomía. No. Lo digo porque, por ejemplo, acá cuando el presidente Maduro ha otorgado bonos para los venezolanos, incluso para las personas pensionadas, jubiladas, que dice tienen su petro allí o su medio petro en su billetera, active su criptobilletera. Y uno ha escuchado también en la calle criterios de que no, pero yo eso no lo entiendo. Bueno, prácticamente lo que usted acaba de decir, yo quiero que me lo conviertan a bolívares porque yo con el bolívar me llevo mejor. ¿Cuál es el misterio que se esconde detrás de la criptoeconomía? Esto es un proceso, como para que la persona no lo comprenda. No hay ningún misterio. Es un proceso de adaptación y de conocimiento. Yo le voy a poner un ejemplo para que veamos. Yo recuerdo, yo era un niño, cuando aquí trajeron a Venezuela los primeros cajeros automáticos. La gente le daban su tarjeta y le decían que el banco iba a estar abierto 24 horas. La gente se paraba frente al cajero y decía, Dios mío, qué miedo. Si no me da el dinero completo, ¿a quién le reclamo? Porque es una máquina lo que yo tengo enfrente. No tengo a un hombre a decirle, falta tanto de dinero. Y después todo el mundo usaba el cajero como algo normal. El momento que usted tenía antes una chequera, era una persona con poder económico. Fulano de tal tiene una chequera. Y hoy en día es un instrumento financiero de los llamados dinosaurios. Ya prácticamente la chequera no existe. De la era prehistórica bancaria. Pero la gente se adaptó y la gente entregaba cheques como algo de prestigio. Es correcto. Y después vino los primeros dineros plásticos. Visa, Mastercard como franquicias, American Express, Diners Club, por poner 4 fuertes. Cuentas de crédito. Cuentas de crédito. Entonces, aquel que tenía la cuenta de crédito plástica con mayor capacidad para endeudarse era el más rico. Y lo que estaba comprando era una deuda, pero usted llegaba a un hotel y sacaba la tarjeta de crédito, que llegaron a sacar las negras, y llegó don fulano. Y la gente se fue acostumbrando a ese sistema de pago. Con la criptoeconomía va a suceder absolutamente lo mismo. Un proceso de aprendizaje de las personas. Acuérdense también que cada niño que va naciendo sabe más de tecnología que el niño anterior. Eso es verdad. O usted agarra a un niño de ahorita, de 12 años, un adolescente, porque no es un niño, y nos da, a usted llame una clase de cómo manejar esa computadora o este teléfono que tiene aquí. Porque el adulto le utiliza menos porcentaje. Y esas personas van aprendiendo a lo que se denomina el trainer, que es la bolsa de valores virtual de la criptoeconomía, donde usted intercambia las monedas a diario y va depositando en el denominado wallet o cartera digital. La billetera, como la se le billetera dice. o cartera digital, donde una persona que no tenga un trabajo estable puede dedicarse 2 o 3 horas del día con una inversión pequeña, los mismos $100 que hablábamos, y los compra, vende, según como vaya el movimiento bursátil dentro de la criptoeconomía, y dice, me gané $3 en un día. Si usted dice, si invirtió 100 y ganó 3, se ganó el 3% del dinero invirtiendo unas cuantas horas con un equipo tecnológico, y él va aprendiendo él mismo de manera empírica o a través de algunos cursos de personas más avanzadas de cómo compra y vende según los cambios diarios de cada moneda. ¿No se pone así en peligro lo que hoy conocemos como la banca? Por supuesto, la banca no le conviene. ¿Por qué? Porque ninguna de estas transacciones cobran comisiones. Usted realiza una transferencia desde los Estados Unidos a Panamá y usted cancela $45.
Y usted a lo mejor dice, fueron 45. Pero yo le invito a que usted multiplique el número de personas que hicieron una transferencia ese día por 45 y usted se dará cuenta cuáles son las ganancias de los bancos en cada una de estas realidades económicas que va. Y al mes usted sumará cuánto ganan los bancos por servicio de fraude, por servicio de estado financiero, por cada uno de estos servicios que cuando usted ve en el mes, usted ha escuchado el famoso estafa que hubo a nivel mundial de que sacaban 1 céntimo de cada ahorrista, una persona, y hicieron hasta una película de ello. Entonces usted suma todas esas ganancias y ahí está la verdadera influencia del banco. En cambio, con la criptomoneda eso no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque usted puede estar en China, yo puedo estar en Venezuela, transamos en cripto o en cualquier manera económica dentro de la actividad digital. Y nosotros no pagamos absolutamente nada de comisión. Y tenemos otra ventaja. 24 horas, 7 días a la semana, se encuentran los portales para transar en cripto funcionando. Entonces no hay problemas ni siquiera de cambios horarios, sino usted a las 2 de la mañana puede transar con un chino que está en pleno trabajo, estamos hablando del cambio horario por continente. Pues. Exacto. O, igual manera, el chino está despierto en la madrugada para él, que es el día de nosotros, nos ponemos de acuerdo, hacemos una cita y verifique su cuenta de cripto, verifique mi wallet de cripto y allí observamos cómo en segundos cae el pago transado en criptomonedas, cualquiera de ellas. ¿Cuál es el principal reto entonces de los estados que se están, iniciando en el desarrollo de las criptomonedas estatales? ¿La publicidad? La educación a los ciudadanos, la posibilidad de crear confianza en los ciudadanos y que esa confianza se vea el verdadero respaldo a la hora de transar, que la gente sienta que cuando usted recibe en su wallet o cartera digital, usted tiene su dinero seguro. Entonces, los estados deben confiar, deben dar confianza al ciudadano, porque es como cuando usted entregaba un pedazo de oro y le entregaban un simple billete. Usted decía, yo voy a cambiar este que pesa por algo que no pesa. Entonces, allí, hasta que generó confianza y vio que todo circulaba, y hoy en día tenemos ese monstruo a nivel mundial. Entonces, la principal función que yo le doy a cualquier presidente del mundo es que se aboque a darle educación y confianza a los ciudadanos de esa nación para que todo fluya bien. Una vez que haya confianza y la gente comience a ver que eso es comercialmente aceptado, eso irá como la espuma, hacia arriba. Abogado, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para la jugada crítica. Muchísimas gracias y todos a cuidarnos durante esta pandemia. Igualmente. Vamos a las conclusiones. Frente a la hegemonía del dólar estadounidense, principal instrumento de la Casa Blanca para someter a estados soberanos con las mal llamadas sanciones económicas, gobiernos no alineados a las políticas de Washington acogen a las criptomonedas. Y para no cometer el error del Departamento del Tesoro, estas sí son respaldadas en primer lugar por sólidos recursos como el oro. En segundo lugar, certificadas por los bancos centrales de estas naciones. Y en tercer lugar, con valor de trueque entre los propios estados que comparten el karma de ser sancionados por quien se cree el gran hegemón. Así avanza el mundo financiero, incluso en tiempos de pandemia, defendiendo su soberanía en todos los flancos. Por hoy cerramos el tablero geopolítico.